Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y te doy la bienvenida a este nuevo día con tu programa Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Realmente nos sentimos contentos porque sabemos que la gracia de Dios está cayendo sobre ti y sobre tu familia. Bendiciones para todos. Quiero compartir contigo hoy un mensaje de la palabra del Señor que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 46, que dice de la siguiente manera. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Qué maravilloso pasaje de la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos leído este pasaje, hemos escuchado enseñanzas de este pasaje, pero cada vez que Dios nos habla, tiene algo diferente y especial para nosotros. Cuando yo meditaba en este pasaje de la palabra de Dios, el Espíritu Santo me colocaba a meditar y a recordar cómo las nubes se posan encima del mar, y ese efecto que nosotros podemos ver maravilloso, que las nubes empiezan a recargarse, a cargarse a través del agua del mar. Este proceso nosotros lo llamamos condensación, y las nubes empiezan a tomar agua del mar, se cargan, se llenan, y entonces se desplazan hacia el lugar donde Dios ha determinado que va a llover. Pero en este pasaje de la palabra encontramos una situación que de pronto ya es conocida para nosotros, y es que habían pasado 3 años y medio que no llovía. Pero el Señor le habla a Elías y le dice que le diga a Acab que coma y que beba, porque una gran lluvia viene. Y aquí lo primero que yo encuentro en este pasaje con el cual el Espíritu Santo quiere bendecir tu vida hoy es que Elías actuó porque conocía la voluntad del Señor. Elías no habló por su propia cuenta. Elías actuó porque ya él conocía que la voluntad de Dios era que ya lloviera durante ese tiempo después de 3 años y medio, porque aún Elías era un hombre bastante sujeto al Señor. Elías lanzó la palabra que no iba a llover más sobre la tierra, y aún él mismo fue afectado con esto. De hecho, la palabra de Dios dice que ese fue al arroyo de Querit, y el arroyo de Querit se secó. Y después de esto el Señor le dijo: ve que tengo una viuda que te sustente. Él mismo había sido afectado con esta situación de que no había llovido durante este tiempo. Pero él sabía el momento preciso y exacto cuando la voluntad de Dios vino y le dijo que le dijera a Acab que corriera porque iba a empezar a llover. Y aquí hay algo bien interesante, y es que el éxito de nuestras oraciones y el éxito de nuestra búsqueda en Dios está en conocer la voluntad del Señor. Muchos de nosotros hemos estado orando, y a veces nuestras oraciones no son efectivas porque nuestras oraciones no están basadas a la voluntad de Dios, sino a nuestros deseos o a la voluntad nuestra. ¿Tú no te has dado cuenta que todos estos hombres de Dios, aún hasta el mismo Jesús, tuvo éxito en su vida porque él hacía todo conforme a la voluntad del Padre? ¿Y en qué pasaje nos muestra esto más claro? Cuando él oró por Lázaro. Juan capítulo 11, dice la escritura que cuando él ora, él le dice al Señor: yo estoy orando no porque tenga dudas, estoy orando es para que todos estos que están aquí me escuchen, pero te doy gracias, Señor, porque yo sé lo que tú vas a hacer. Y dice la palabra que él llamó a Lázaro: Lázaro, ven. Y Lázaro se levantó de ahí y salió del sepulcro. Jesús conocía la voluntad de Dios. Cuando tú y yo conocemos la voluntad de Dios, realmente nos vamos a dar cuenta que no es la cantidad de horas que duramos en oración,
pero es importante la cantidad de tiempo. No he visto dentro de los generales de Dios ninguno de estos hombres que no demorara mucho tiempo en oración. Habían hombres de Dios que demoraban horas y horas orando, conocían la voluntad, pero sabían que su vida estaba colocada a disposición del Señor, y por eso el tiempo, las horas de oración cargaba realmente el poder y la gloria de Dios sobre ellos para poder actuar. Y sabes algo bien interesante aquí que también puede encontrar, que muchos de nosotros hemos estado teniendo fallidos en nuestra vida porque no conocemos la voluntad de Dios. Es bueno que tú sepas que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, pero a veces muchos de nosotros estamos orando, insistiendo en un sí cuando Dios ha dicho no. Y esto lo encontramos en la palabra cuando habla acerca de Balaam. Balaam, el Señor le había mostrado, y le digo a Balaam que no fuera a maldecir al pueblo de Dios. Pero cuando vino el rey a hablar con él, el rey Balac, dice que le volvió y le insistió, y Balaam comenzó a orar a Dios y a insistirle a Dios que le diera el permiso para que pudiera maldecir al pueblo de Dios. Entonces Dios le dijo que sí, porque sabes algo, y aquí te revelo algo que me regaló el Espíritu Santo, y es otra enseñanza que compartiré contigo más adelante. Y es que hay veces que cuando Dios nos da una respuesta y nos dice que no, al nosotros estar insistiendo, Dios nos dice que sí, para que tú vivas en carne propia lo que es un no de Dios. ¿Qué fue lo que vivió Balaam? Él no vio al ángel que estaba con la espada a punto de matarle. El burro sí lo vio, pero Balaam no lo pudo ver. ¿Por qué? Porque ya Dios había dicho que no, pero él empezó a insistir que sí. Y cuando Dios le dijo sí, era para que él viviera en carne propia que estaba en lo incorrecto. Y a veces así nos sucede en nuestra vida. Pero aquí, retomando este pasaje, puedo encontrar que lo que nos hace efectivos en la oración y en nuestra vida ministerial y en nuestra vida personal es conocer la voluntad de Dios. Elías sabía que la voluntad de Dios era que lloviera, y por eso actuó conforme a la voluntad del Señor. Lo segundo que encuentro en este pasaje es que aunque tú tengas fe, tienes que orar. Elías le dijo, una gran lluvia viene. Elías en ese momento con sus ojos físicos no lo había visto, pero con sus ojos espirituales sí. Pero ¿sabes algo? Dice la palabra que Acab le hizo caso a Elías y se fue a comer y a beber, pero Elías se fue a la cumbre del monte Carmelo. Aunque nosotros tengamos fe y conozcamos la voluntad del Señor, tenemos que ir a orar, porque la oración es lo único que permite que el cielo se abra y que la voluntad que está en el cielo venga aquí a la tierra. Jesús lo dejó claro en la oración. En la oración Él les dijo a sus discípulos, Padre, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, así también se haga aquí en la tierra. Y con esto quiero exhortarles en algo. Se ha estado vendiendo una teoría donde se está tratando de decir que si tú ayunas, si tú oras, si tú vigilas, si tú haces, entonces Dios te tiene que responder. Y eso es totalmente equivocado. Porque aunque tú ores y tú ayunes, si no conoces la voluntad de Dios, no serás efectivo. Aunque tú ores y tú ayunes, no se podrá cumplir lo que tú deseas, porque es la voluntad del Señor, no es la voluntad nuestra. Entonces, ¿qué debe ser lo importante? Primero conozco la voluntad y después oro y actúo por fe conforme a la voluntad del Señor. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? La encontramos en su palabra, en su presencia, cuando podemos escuchar la voz de Dios, cuando somos capaces de quedarnos orando hasta que Dios nos direccione, cuando somos capaces de orar hasta que Dios nos dé una palabra, nos dé una respuesta que nos ayude a que la decisión que vamos a tomar sea la correcta y la indicada. Y esto lo muestra la palabra con David. David oraba hasta que Dios le diera la respuesta. Ahí en versículos no se muestra la cantidad de horas y la cantidad de tiempo que David oraba. Lo que sí se muestra es que Dios daba dirección precisa conforme al tiempo que David oraba en la presencia del Señor. Aunque tenga fe, tienes que orar. Elías aquí tenía fe, pero él le tocó subir al monte Carmelo y dice que postrado con la cabeza en sus rodillas, comenzó a orar porque la voluntad de Dios se cumpliera y era que lloviera. Él le dijo al criado, ve a ver si viene la nube. Y cuando el criado fue y no vio nada, dice la palabra del Señor que Elías le dijo, ve y vuelve 7 veces. A la 7ª vez dice que él vio una pequeña nube como una palma de una mano. Entonces ya Elías tenía la respuesta y le dijo, dile a Acab
Unce tu carro para que la lluvia no te ataje. Lo tercero que yo puedo encontrar aquí es, y es uno de los puntos que más me encanta, es que cuando oras, la nube se carga. No puedes dejar de orar. Aquí nos muestra a través de este hombre llamado Elías. Y quiero decirte que la palabra de Dios dice en una de las cartas que el profeta Elías, un hombre sujeto a pasiones como la de nosotros, oró a Dios para que cayera lluvia y el Señor envió lluvia. Entonces aquí nos muestra que no había ninguna diferencia entre Elías y nosotros. La diferencia era que Elías conocía la voluntad, tenía fe a esa voluntad, oraba y también perseveraba en oración. Sabes que hay una revelación poderosa aquí para ti y para mí, y es que cada vez que nosotros oramos, la nube no solamente empieza a subir, sino que se empieza a cargar. Dice la palabra del Señor que cuando le dieron la palabra a Cat que corriera en el carro, dice que las nubes se oscurecieron. Cada vez que tú oras, la nube comienza a cargarse. Ora y la nube se comienza a cargar. Por eso es que tú encuentras personas que cuando ellos hablan, cuando ellos predican la palabra, vienen cargados con el poder. ¿Por qué? Porque ellos están orando, y al estar orando están cargando la nube, la atmósfera, la gloria que Dios les ha permitido manifestar. ¿Por qué? Porque es a causa de la oración. Al día le tocó orar 7 veces, y orando 7 veces, a la 7ª vez fue que él pudo percibir, ese criado pudo percibir la nube. ¿Sabes algo? Ora. No importa si estás cansado, si estás aburrido, si hay respuesta, si no hay respuesta, si Dios te habla, si Dios no te habla. Ora, porque la nube se está cargando. La palabra de Dios dice, y un pasaje que me encanta: escucha, Señor, la voz con la que a ti clamo. Dios escucha tu clamor. Dios escucha tu oración. Tienes que orar. La nube se está cargando. Créelo, la nube se está cargando. Y cuando la nube se carga y Dios da la autorización, dice que viene una gran lluvia poderosa sobre tu vida y sobre mi vida. Y esa lluvia nos va a traer a nosotros realmente la bendición, los renuevos, el nuevo nacimiento, una gloria nueva, porque se desató la gloria por la cual has estado orando por mucho tiempo. Y hoy quiero decirte que esta nube de gloria está sobre ti. No dejes de orar, porque vendrá de repente la lluvia a traer bendición sobre tu vida. Y así pasó con la vida de Jesús. Dice la Biblia que Jesús oraba de madrugada, oraba por la noche, y todo lo que manifestaba Jesús en la gloria, porque él cargaba la atmósfera de gloria a través de la oración. No permitas que la gloria del Señor se seque en tu vida. En el momento que tú dejas de orar, la nube se seca también, la atmósfera se seca. Así que yo quiero que tú sepas que se hace de una gran necesidad en este día, y es que tú conozcas a Jesús. Te lo vuelvo a decir una vez más, y siempre lo haré a través de estas enseñanzas. Necesitas conocer a Jesús. Si tú conoces a Jesús, todo va a cambiar en tu vida. Pero hoy quiero invitarte y decirte que me acompañes en una oración y que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque me amaste tanto y entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que me he equivocado muchísimas veces, pero hoy vengo a pedirte perdón. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesús, yo creo en ti, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Padre Celestial, por todos aquellos que van a escuchar esta enseñanza. Yo creo en el nombre de Jesús que la nube se está cargando. Cada oración, como dice tu palabra, que la oración de los santos es como un incienso que sube, y ese incienso carga la atmósfera de gloria. Y yo creo en el nombre de Jesús que esa gloria está a punto de derramarse sobre tus hijos. Se están empezando a oscurecer los cielos porque viene una gran lluvia de bendición para tu pueblo. Te doy muchas gracias, bendito Dios, porque tú eres maravilloso y porque tú eres fiel. En este día, Espíritu Santo, te pedimos que nos des la sabiduría para tomar las mejores decisiones y que seas tú direccionándonos en todo lo que tenemos que hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida.